la tarde de hoy lo que voy a comentaros es una nueva variante de Red Botnet, un nuevo tipo de Red Botnet que desde FortiGuard Labs se ha detectado, y veremos qué cosas diferenciales tiene esta red de enjambre o Botnet Swarm, como se llama en inglés. Lo que intenta esta red de Botnet Swarm es intentar simular los comportamientos de conjuntos de, pues, por ejemplo, animales como los estorninos o las hormigas. ¿Qué es lo que hace un enjambre? Lo que hace es intentar tener un objetivo común, distintos elementos juntos entre sí van con una dirección, pues ya sea para generar distintas estructuras como puentes en el caso de las hormigas o intentar defenderse pues de depredadores, ¿vale? Ese tipo de comportamiento los ingenieros lo están replicando tanto para investigación, como el caso de la Universidad de Harvard, como para realizar ataques más dirigidos y más difíciles de controlar y parar que las típicas redes de botnet clásicas. Lo que voy a enseñar a continuación es un pequeño vídeo de una investigación de Harvard que lo que hace es definir esto que estoy comentando de la parte de Swarm, de enjambres, su funcionamiento mediante unos pequeños robots que lo único que hacen es moverse y comunicarse con los distintos bots o nodos adyacentes, pero no tiene una inteligencia colectiva desde arriba que le diga de manera central y ordenada qué acciones tienen que hacer, sino que ellos mismos se autoorganizan y generan estructuras complejas como pues, una herramienta o una estrella. Bueno, en este vídeo lo que vamos a ver es cómo dentro de la Universidad de Harvard han intentado replicar el comportamiento de un enjambre, un swarm animal, pero usando pequeños nanobots que, lo que decía, lo único que pueden hacer es moverse y hablar con los nodos adyacentes entre sí, pero no hay nada a nivel centralizado que pueda controlarlos de forma ordenada. O sea, no hay un command and control dándole órdenes constantemente. Lo que hacen es comunicarse entre los distintos bots y veremos que hay dos robots que empiezan la comunicación con el resto de nodos adyacentes y poco a poco se van autoorganizando y generando estructuras muy complejas. Pues este tipo de comportamiento los hackers o atacantes intentan replicarlo en redes de botnet. Ahora veremos qué grandes ventajas tienen las redes de Swarm comparadas con las típicas redes de botnet clásicas, ¿vale? Como veis, poco a poco esos nodos se van despertando y van comunicándose con el resto de nodos adyacentes. Poco a poco irá generando la estructura, una estructura muy compleja, y la gran ventaja de esto es que si rompes un robot o cortas el enlace de comunicación, da igual, porque el resto de nodos siguen comunicándose entre sí y siguen actuando de forma colaborativa, ¿vale? Al final, lo que se consigue es acelerar la cadena de ataque. Como sabéis, la cadena de ataque es pues, un atacante para entrar en un sistema lo que tiene que es planificar, irrumpir en el sistema, propagarse y después recopilar información, ¿vale? Pero típicamente lo que hace es, o bien con un canal dirigido, hacer esos ataques contra un sistema en concreto, pero en las redes de Swarm lo que hace es intentar atacar todo tipo de vectores y no necesita que se den órdenes de forma centralizada. Y al final pues se consigue la exfiltración de datos o ataques de DDoS dirigidos, etcétera, etcétera. Todos estos pasos los hace de forma automática el enjambre, el Swarm, la red de botnet, y veremos ejemplos a continuación. Uno de los ejemplos para generar redes Swarm es el Autoexploit. Autoexploit es un programa que usa la página web Shodan, que seguro que todos conocéis, que básicamente te da un listado de todos los dispositivos accesibles de Internet, principalmente IoT, ¿vale? ¿Y cuál es la ventaja del IoT para los atacantes? Que al final son muchísimos dispositivos que no son gestionados por gente cualificada a nivel técnico ni a nivel de seguridad. Al final es un router de tu casa, una cámara IP en tu casa, cualquier tipo de dispositivo que esté conectado a Internet puede ser vulnerable y ser usado para esta red de Swarm. Lo que hace este programa es comunicarse con Shodan y decirle, oye, quiero un listado de víctimas. Le da la orden, automáticamente Shodan saca un listado de equipos vulnerables y le mandas un payload, una infección a esas cámaras, a esos routers, etc. Y automáticamente tienes una red de enjambre que se va a ir propagando entre sí. Porque ahora veremos que una de las ventajas que tiene la red Swarm es que en vez de tener
un canal solo contra el Command and Control, contra el servidor Command and Control, tenemos una red peer-to-peer. Se comunica con todos los nodos infectados de la red. Por tanto, si cortas un canal, se va a propagar la información y la infección por el resto de canales y el resto de nodos infectados de la red Swarm, ¿vale? ¿Cuál es la típica red de botnet? Pues la típica red de botnet, pues tienes un atacante, un servidor Command and Control que da las órdenes y una serie de víctimas o zombies que ejecutan las órdenes que le da ese atacante. Pero realmente no hay una inteligencia colectiva entre nodos. Todas las órdenes se les da el Command and Control. Si tú cortas ese enlace, como ha pasado en muchísimas investigaciones de malware, si tú tienes el Command and Control caído, lo más normal es que ese malware se quede en estado durmiente. No propaga información, no hace absolutamente nada hasta que no reciba órdenes de ese servidor de Command and Control, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, ya hablando de casos en concretos de Swarm? Pues, por ejemplo, el caso de Satori lo que hace es infectar cámaras y tiene la inteligencia de decir, oye, pues si esta cámara está muy cargada y no puedo vulnerar tan fácilmente como otras, lo que voy a hacer es ir a la siguiente cámara. Entonces, tiene una inteligencia predefinida el propio software para propagarse contra las víctimas más vulnerables, digamos. Otro ejemplo bastante avanzado es la botnet Hide and Seek. Como veis, hay todo tipo de redes peer-to-peer conectado entre todos los distintos dispositivos que están infectados y si cortas un enlace, lo que consigues es que se exfiltre y se propague la información contra el resto de enlaces. Por tanto, es prácticamente imposible parar una red Swarm. Tienes que ir uno a uno desinfectando esos equipos. Con la complejidad que tiene intentar parchear un dispositivo IoT que ni siquiera formará parte de una organización, una empresa, etcétera. Puede ser, como repito, pues, un montón de dispositivos domésticos, ¿vale? Este Hide and Seek, por ejemplo, se basa en la variante de Mirai, que Mirai fue una de las redes de botnet más usadas el año pasado y a día de hoy se le conocen entre 9 o 10 exploits distintos. O sea, es multiplataforma, puede atacar múltiples tipos de dispositivos y lo que tiene es un pequeño lenguaje para comunicarse entre los distintos nodos. Oye, infecta este nodo, oye, sácame información de este nodo, o ve propagando la información al final al atacante para sacar esa información de la propia empresa, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Cuáles son los pasos de esta red botnet Hide and Seek? Lo primero, con autoexploit, sacar un listado de víctimas, cargarles la infección y ya se convierte en un swarm. Con lo cual, lo que vamos a hacer al final es coger esa red de enjambre y pues, hacer un ataque de denegación de servicio distribuida, podemos sacar la información de una empresa, si cortas el enlace de un nodo, como hay 10, 20 nodos también infectados dentro de la empresa, hay que desinfectar todos esos nodos, etcétera, etcétera. Al final, la velocidad de propagación de una máquina es mucho más rápida que la velocidad de remediación de una persona que esté en una consola desinfectando, cortando enlaces, ¿vale? Entonces, al final, como recomendaciones, pues por supuesto, tener un sistema de sandboxing que esté integrado con todos los vectores de ataque, con todos los sistemas que protegen contra todos los vectores de ataque, pues el anti-spam, la parte de WAF, la parte de firewall, la parte de endpoint, etcétera, etcétera, para evitar esa propagación lateral que hay dentro de una organización. Por supuesto, también herramientas de inteligencia artificial para ver anomalías en la red y ver comportamientos sospechosos y poder remediar de forma automática esos comportamientos sospechosos y integrar todos los dispositivos de seguridad para que tengamos una visibilidad común de todo lo que está pasando en la red. Ya esté pasando la amenaza en un endpoint, en un servidor, etcétera, etcétera. Y una parte clave y diferencial sería automatización en tiempo real para remediación. Si yo detecto una máquina infectada, que automáticamente la saque de la red para que deje de filtrar datos y para que deje de infectar al resto de máquinas que hay alrededor de la red. Esto se consigue pues, con integración del endpoint, la integración del firewall, etcétera, etcétera. La red cableada con los switches, la red no cableada con la Wi-Fi, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, al final, la recomendación para parar este tipo de redes de enjambre es pues, la amenaza, ya esté en la parte de endpoint, esté en la parte de un dispositivo IoT, esté en la parte de un dispositivo móvil o incluso en la cloud pública o en cualquier tipo de entorno, que automáticamente se haga una autorremediación y se bloquee la propagación de ese ataque y de esa exfiltración de datos hacia el atacante, sacando esa información de datos de la víctima, ¿vale? Y nada. Muchas gracias por la presentación. Si tenéis alguna duda y hay tiempo, pues estaré encantado de responderos. Thank you.
Thank you.